Buenos días, profesor. Hoy hablaremos sobre los tejidos. Los organismos de mayor talla y complejidad son pluricelulares. Están conformados por varias células que se organizan y dan origen a los tejidos. Los tejidos constituyen conjuntos de células semejantes que cumplen una determinada función para el organismo. Por ejemplo, proteger, sostenerlo, moverlo y otras. En el cuerpo humano se distinguen básicamente 4 tipos principales de tejidos que conforman todos los organismos. Estos son el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Empezaremos con el tejido epitelial. El tejido epitelial incluye tejidos cuyas células están muy cercanas una a otra, prácticamente sin sustancia intercelular que las separe. No existen vasos en el epitelio, deben nutrirse por los capilares del tejido conectivo subyacente. El término epitelio es una denominación morfológica que incluye todas las membranas que recubren compuestas por células. Los epitelios se clasifican según 3 criterios. Número de capas de célula, son simple o compuesta. Forma de la célula de la superficie, escamosa, cuboidal o columnares. Y especializadas, que son los cilios, queratina o células caliciformes. Las células epiteliales están polarizadas. Existe la superficie apical, estas se enfrentan a la luz o al entorno externo, los cuales son las microvellosidades, los cilios y los estereocilios. Superficie lateral, estas se enfrentan a los lados de las células adyacentes, y la superficie basal, estas se adhieren a la membrana basal. El tejido epitelial se subdivide en 3 clasificaciones más. Tenemos el epitelio simple plano. Este epitelio está compuesto por una capa única de células planas firmemente unidas. Las células presentan un núcleo prominente y aplanado, por lo que es difícil observarlo. Se encuentran en los vasos sanguíneos y linfáticos, endotelio y vascular, en la cubierta del ovario, en los alveolos pulmonares, el asa del Henle, la cápsula de Bowman y también el mesotelio de las cerosas. Se adapta a funciones de revestimiento y desplazamiento de la superficie entre sí. Su función principal es de intercambio y lubricación. Luego seguimos con el epitelio cúbico simple. Este epitelio solo posee una capa de células cúbicas. La función del epitelio simple cúbico más importante son la absorción y secreción. La capa de célula unida de forma cúbica con un núcleo redondo ubicado en el centro reviste los ductos de muchas glándulas endocrinas, como es la tiroides, de glándula exocrina, como las glándulas salivales, y así como los ductos del riñón, que son los túbulos renales, y la capa germitiva de la superficie del ovario. Luego seguimos con el epitelio cilíndrico simple. Sus funciones son la absorción y la secreción. Constituyen el revestimiento del intestino desde el cardias hasta el ano. También se encuentra en la vesícula biliar y los conductos mayores de las glándulas. Las células cilíndricas presentan un núcleo ovoide a un mismo nivel. Pueden presentar un borde estriado o microvellosidades. El epitelio columnar simple reviste el útero, oviductos, conductos deferentes, pequeños bronquiolos y senos paranasales ciliados. Seguimos con el epitelio columnar pseudoestratificado. Son aquellos epitelios que en todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples, con varios tipos de células dispuestas en una sola capa, pero con sus núcleos a diferentes niveles, dando el falso aspecto de tener varias capas. Las células que no llegan a la superficie tienen una base ancha con un extremo apical estrecho. En cuanto a las que llegan, tienen una base estrecha y extremo apical ancho. Encontramos en este tejido en la uretra, en la masculina, en el epidídimo y grandes conductos excretores. El más distribuido de epitelio pseudoestratificado es el tipo ciliado encontrado en la mucosa de la tráquea y broncos primarios, el conducto auditivo, parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal y el saco lagrimal. Seguimos con el epitelio estratificado plano queratinizado. Es el que forma la epidermis de la piel, en el que las células más superficiales están muertas y cuyos núcleos o citoplasma ha sido reemplazado por queratina, que forma una capa fuerte y resistente a la fricción, impermeable al agua y casi impenetrable por bacterias, adaptándose a funciones de protección. Y por último, el epitelio estratificado plano no queratinizado. Presenta varias capas de células, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Las más profundas son cuboidas, las del medio poliédricas y las de la superficie son planas. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina. Seguimos con el epitelio cuboidal estratificado. Este epitelio cuboidal estratificado tiene múltiples capas de células con una capa más externa de células cuboideas, distribución limitada y se encuentra en el revestimiento de conductos más grandes. El epitelio transicional. El epitelio de transición está adaptado para la extensibilidad y está restringido al tracto urinario. Tiene múltiples capas de células con una capa más externa de células en forma de cúpula mucho más grandes, que son las células paraguas, que cambian de forma durante la contracción y la distensión.
Ahora pasamos al tejido muscular. El tejido muscular está formado por células contráctiles llamadas miocitos. El miocito es una célula especializada que utiliza ATP para generar movimiento gracias a la interacción de las proteínas contráctiles. Como las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se llaman fibras musculares, pero no por esto deben confundirse con la sustancia intercelular forme, es decir, las fibras colágenas reticulares y elásticas, pues estas últimas no están vivas. Los tipos de tejidos musculares. Basándose en factores estructurales y funcionales, existen 3 tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso. El músculo esquelético está bajo el control de la mente, mientras que el músculo cardíaco y liso son involuntarios, pues se contraen de manera automática sin intervención de la voluntad. En aspectos estructurales pueden mostrarse bandas transversales regulares a lo largo de las fibras o no. El músculo esquelético y cardíaco son estriados, mientras que el músculo liso no es estriado. El músculo esquelético está compuesto por células con varios núcleos largos y cilíndricos que se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes. Sus células presentan gran cantidad de mitocondrias. Las proteínas contráctiles se disponen de forma regular en bandas oscuras, principalmente miosina, pero también actina o claras, actina. El músculo cardíaco está compuesto por células musculares cardíacas o miocardiocitos. Forman parte de la pared del corazón. Son células alargadas y ramificadas con un núcleo central. El sarcoplasma que rodea el núcleo presenta numerosas mitocondrias, gránulos de glucógeno y pigmento de lipofuscina. La mayor parte del citoplasma está ocupado por miofibrillas de disposición longitudinal con el mismo patrón estriado del músculo esquelético. Las células de este tejido poseen núcleos únicos y centrales y también forman uniones terminales altamente especializadas denominadas discos intercalares, que facilitan la conducción del impulso nervioso. Y tenemos el músculo liso. Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones ni un sistema de túbulos. Son células monucleadas con el núcleo en la posición central. La contracción del músculo liso tiene muchas funciones en el organismo y no está controlada de forma consciente, sin automática a través del sistema nervioso, simpático, parasimpático y sustancias químicas circulantes. Seguimos con el tejido conectivo. El tejido conectivo proporciona soporte, se une y protege los tejidos y órganos del cuerpo. El tejido conectivo consta de 3 componentes principales: células, fibras proteicas y una sustancia fundamental amorfa. Juntas, las fibras y la sustancia fundamental forman la matriz extracelular, mientras que los otros tipos de tejido, epitelial, muscular y tejido nervioso, están compuestas por gran parte de células. La matriz extracelular es el componente principal de la mayor parte del tejido conectivo. Con criterio morfofuncional, los tejidos conjuntivos se dividen en 2 grupos: los tejidos conjuntivos no especializados y especializados. El tejido conectivo se clasifica en función de las características de sus componentes celulares y extracelulares. Los criterios principales son el tipo de célula, disposición y tipo de fibra y composición de la matriz extracelular. Empezamos con el tejido conectivo suelto. El tejido conectivo suelto tiene una red irregular y escasa de colágeno y fibras elásticas suspendidas dentro de una cantidad relativamente grande de sustancia fundamental. El tejido conectivo regular denso es el tejido que forman los tendones, aponeurosis, ligamentos y en general estructuras que reciben tracción en dirección hacia la cual se orientan sus fibras colágenas. Estas fibras se hallan dispuestas en una forma ordenada, paralela una respecto a la otra, lo que proporciona la máxima fortaleza. El tejido conectivo irregular denso. Este presente en las cápsulas del hígado, ganglios linfáticos, riñón, intestino delgado y dermis. Básicamente forma parte de la cápsula de todo el órgano, a excepción del páncreas, que es un tejido conjuntivo areolar laxo. En este tejido conjuntivo denso irregular se observan fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y muy poca sustancia fundamental. Esto proporciona protección contra el estiramiento excesivo de los órganos. El tejido conectivo embrionario se forma durante el desarrollo del embrión. El mesenquima se convierte en los diversos tejidos conectivos del cuerpo. El tejido conectivo mucoide es una sustancia gelatinosa que se encuentra en el cordón umbilical. Los fibroblastos. Células altamente basofílicas debido a su alto contenido de retículo endoplasmático, llamados fibrocitos en su estado inactivo. Los adipocitos son células que almacenan grasa, constituyendo el máximo bulto de citoplasma. Tienen funciones vitales en los seres vivos. Los adipocitos tienen la peculiar característica de no poder ejecutar la mitosis. Los macrófagos, células populares en el sistema inmune, las cuales gozan de la característica de ser fagocitos de primera línea, también llamados histiocitos. Los mastocitos
se encuentran en la mayoría del tejido conjuntivo. Su función es básicamente secretora, en particular la de histamina, causante de los síntomas alérgicos, y el anticoagulante heparina. Tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar y transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Es un complejo sistema encargado de regulación de diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, etc. También es el origen de las funciones muy complejas y abstractas como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso puede dividirse en sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual comprende los nervios espinales, los nervios craneales y sus ganglios relacionados. Desde un punto de vista funcional, también se puede dividir en sistema nervioso somático o voluntario y sistema nervioso autónomo, que a su vez se subdivide en sistema simpático y parasimpático. Empezamos con la neurona. La gran mayoría de las neuronas están formadas por tres partes, un solo cuerpo celular, múltiples dendritas y un único axón. El cuerpo celular, también denominado como pericarión o soma, es la porción central de la célula en el cual se encuentra el núcleo y el citoplasma perinuclear. Del cuerpo celular se proyectan las dendritas, prolongaciones especializadas para recibir estímulos del aparato Sacca-Ginini, situado cerca del bulbo raquídeo. Se creía antes que eran las únicas células que no se reproducían y que cuando mueren no se podrían reponer. Sin embargo, hace poco se demostró que su capacidad regenerativa es extremadamente lenta, pero no nula. Se reconocen tres tipos de neuronas: las neuronas sensitivas, motoras y conectivas. El cerebro. Se llama cerebro a todo el encéfalo, comprendido los dos hemisferios cerebrales, el tronco cefálico, el diencéfalo y el cerebelo. Sus principales funciones es controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos. Es el órgano de las facultades intelectuales como atención, memoria, inteligencia, entre otras. También en él se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dicha situación. El cerebro presenta forma ovoidea y su corteza cerebral exhibe una serie de dobleces de sustancia gris llamadas giros cerebrales separadas entre sí por surcos o hendiduras, recibiendo el nombre de fisura o cisuras. El cerebro está formado por fuera por una sustancia gris formada por cuerpos neuronales y dendritas, y por dentro está formado por materia blanca formada por axones y su mielina. El cerebro se puede dividir en 6 capas: capa molecular, capa granulosa externa, capa piramidal externa, capa granulosa interna, capa piramidal interna y, por último, la capa polimórfica. La médula espinal funciona principalmente en la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el cuerpo. Las prolongaciones del soma, denominadas dendritas y axones, son tan abundantes y complejas que generalmente aparecen entre los somas con un aspecto amorfo. A veces los axones se disponen en paralelo y forman asas. Los cuerpos celulares más pequeños corresponden a las células gliales, las cuales poseen un núcleo y un citoplasma de dimensiones reducidas. En muchas ocasiones, las células gliales se encuentran asociadas a los cuerpos celulares de las neuronas o a sus axones. Ello es porque entre las funciones de la glía está la de ser soporte a las neuronas o la de formar la vaina de mielina en torno a los axones. Todos estos componentes se organizan en la médula espinal en dos regiones, una externa denominada sustancia blanca, constituida mayoritariamente por axones rodeados de mielina, y otra interna denominada sustancia gris, donde los cuerpos celulares de las neuronas son más numerosos. En ambas partes podemos encontrar células gliales. Muchas gracias por su atención.